Sigue aquí Jorge Fernández y le pedí a José Luis Martínez, editor, director del gran suplemento cultural Laberinto, que nos acompañara porque, Jorge, José Luis sabe más de ti que tú de ti mismo. Y me honra, porque yo lo admiro profundamente y lo quiero, y una cosa no estorba a la otra. ¿Qué? ¿Oíste? Bueno, el asunto es que a José Luis, desde luego, ustedes lo conocen por sus participaciones con esas cápsulas maravillosas que hace aquí en Milenio Televisión, pero también porque conversamos recientemente a propósito del poemario ilustrado por Leonora Carrington, el poemario de Renato Leduc, del que José Luis hizo el prólogo, que se lleva más de la mitad del libro y que en realidad es una especie de ensayo biográfico e histórico del movimiento surrealista, pues se puede decir en el mundo, porque es sobre todo el mundo de París, de España, de México. ¿Estoy bien? Sí, desde luego. Es que también se extiende después de la guerra o durante la guerra a Nueva York, pero fuera de eso es donde tú... Nueva York es casi un accidente. Sí, claro. Maravilloso accidente. Sí. Sí. Bueno, le pedí a José Luis que nos acompañara, Jorge, porque, pues fíjate, yo que soy tan desorganizado, con José Luis logré tematizar No esperaba la conversación. Y vamos a comenzar con historia. Se supone que eres historiador. Sí. ¿Y en el aire las compones? Sí. Y hago grafitis cuando puedo. No, yo tuve mucha suerte porque fíjate que a don Luis González y González lo conocí primero como el papá de un compañero de la secundaria, Martín, y yo andaba de novillero en esa época y a don Luis le llamaba mucho la atención. Novillero, no novillero. Estás hablando caló para decir que andabas con una novia. No. Por eso le dicen el torero. El torero, aunque ahora parezco picador. Y a don Luis le llamaba mucho la atención que yo quería hacer eso. Y cuando lo volví a ver ya un poco más adulto, fue para pedirle que me dirigiera la tesis. Y entonces sí, creo que el primer contacto que tuvimos fue a raíz de mi tesis de licenciatura, que se convirtió en libro, que se llama La soledad del silencio, y ganó el Premio Nacional de Historia Banamex. ¿Y sobre qué es ese libro? El santuario de Atotonilco. Ah, del que hablamos ya anoche. Exacto. Ya. Bueno, el caso es que en este tema de la historia, este hombre es candidato a doctor en historia por la Universidad Complutense. Sí, ya llevo muchos años de candidato, más que... Pero mientras no vayas a clases otros. vas a seguir con muchos años de aspirante. Pero menos que López Obrador, ¿no? Sí. Digo, Claro. fueron 18. ¿Tú Exacto. cuántos años llevas de candidato? No, creo que sí le gano, porque yo empecé hace 31 años. No, pues ya. El Hace asunto... 31 años llegué a Madrid para hacer el doctorado. Bueno, el asunto es que también en la UNAM, ya lo dijo él, su maestro fue Luis González y González, autor de Pueblo en Vilo. Este año, por cierto, cumple 50 años de haberse publicado y es un clásico de la microhistoria, Pueblo en Vilo. Sí. Y tu fuerte es la microhistoria, como esto que escribiste sobre Atotonilco. Sí, claro. y como muchas otras cosas que hice, digamos, de investigación histórica, siempre procuré seguir la línea de la microhistoria. Pero la enfermedad de la literatura también tiene un raro gozne con don Luis. La primera reseña de Pueblo en Vilo la hizo Ibargüengoitia. Jorge. Entonces, y él decía que Pueblo en Vilo debería estar en el estante de la literatura mexicana, por la prosa que manejaba. Sí, don ese Luis. hombre fue su maestro. Bueno, vamos ahora, si te parece bien, y tú eres muy buen memorista, a entrarle al terreno de la memoria con una parte
biográfica, personal, de la que es un regocijo escuchar a Jorge Fernández. Tu madre perdió la memoria antes, caray, de que nacieras. Sí, tuvo una amnesia provocada por una embolia, una trombosis. Su madre vive, ¿eh? Y es una maravilla de mujer. Y si tu madre vive, la lucha sigue. Sí. El asunto es que perdió la memoria tu madre, ¿cómo se llama? María de Lourdes, y le dicen May, Bueno. desde niña. Y habiéndola perdido antes de que Jorge naciera, Jorge nace pues en México, ¿no? Pero tu infancia no es aquí. Nací circunstancialmente porque mis padres vivían en Alemania y el embajador Alfonso Guerra, que era un personaje que merece una novela, un tipo rarísimo, era indio yaqui, medía 2 metros, consiguió ser embajador porque dijo en Cancillería que conocía a Hitler y a Goering antes de que tomaran el poder. Efectivamente los conoció, pero como mesero. Él les servía la cerveza en una taberna. Y logró engañar a don Manuel Tello y terminó siendo embajador. Ese fue jefe de mi papá y dispuso que yo podía nacer en una de las habitaciones de la casa de la embajada porque es territorio mexicano. Sí. Mi papá dijo, no, es mejor mandar a Maya a México. Porque además pues, fue un embarazo de alto riesgo, por lo que le había pasado a mi madre, y entonces nací felizmente aquí. Creo que lo cual May no tiene memoria. No, pero creo que hay una placa que marca el instante del antiguo hospital en donde yo llegué a gritar. ¿Qué significó para ti esta experiencia que además pues te hizo aprender español, pero creo que tarde, porque tú más bien te formaste en el inglés? Sí, totalmente gringo. Lo que significó fue que yo crecí en Washington y luego nos fuimos a Fairfax, a un bosque. O sea, ¿se fueron a Washington cuando tú tenías meses o 1 año o 2? No, viví 2 años en Alemania. Entonces yo llegué a Washington de 2 años. Te llevaron a Alemania. Sí. Y de 2 años a Washington. Y nos tocó la época de los disturbios de Martin Luther King. Órale. Y el ejército tomó las calles. Para mi mamá, bueno, y también para mí, que era un niño, era el olor a quemado, porque quemaron las tiendas. Esto es cuando era todavía las marchas. Esto es antes de que lo maten. Obviamente. Ya cuando lo matan hubo otra experiencia traumática porque mi padre fue muy amigo de Bobby Kennedy. Porque mi papá imitaba voces e imitaba extraordinariamente bien a Jack, al hermano mayor. También Jorge es un imitador que ya verán. Ese le podemos dedicar un rato. Bueno, el asunto es que pues por tu padre, quizás más que por tu madre, aprendiste español, pero el inglés te fluye como... Bueno, creo que también en Estados Unidos desde niño se aprende el inglés, ¿no? Sí, no, y muchos son lo aprenden. muy inteligentes. Y sin acento, es una cosa notable. Hasta Trump. Parece que lo domina y luego se equivoca. Se te dio de manera natural, pues. Pero fuera de la casa. Y dentro de la casa se hablaba en español, se oían muchos discos de música que supuestamente apuntalaban la recuperación, la lenta recuperación de mi madre, y venían parientes de la Ciudad de México y también de Guanajuato a leerle en voz alta y a jugar ejercicios de memoria. Que de una vez vale la pena para no agotar, pero sí para cerrar ahorita este subtema referido o referente a tu madre, que pues la ha recuperado en gran medida. Sí, mi madre recuperó su memoria mexicana y el idioma español. Hubo cosas de su pretérito que se quedaron ahí, hablaba francés y tocaba piano, tocaba Chopin. Pero ya no. No, eso... Pero también se volvió numérica. Hasta el día de hoy, con 89 años, no le falla ni una suma, ni una resta. Sí, es de esas personas que pueden varios decir una cifra y ella dice qué cifra dijo cada quien, ¿no? Y yo soy malísimo para eso, entonces yo dependo mucho de ella para mis cuentas personales. No vayan a pensar en Edipo, por favor. No, hombre, pero con todas las
Desde luego, hay algo Ahora, de ello. con José Luis platicábamos de que eres un sobreviviente, pues, un sobreviviente a varios trances, José Luis. Bueno, hay 3 enfermedades, porque las 3 son enfermedades o padecimientos que le han tocado muy fuerte a Jorge. Uno de ellos es el cáncer, ha sobrevivido a 2 infartos, y hay otra enfermedad que muchos no lo consideran tal, pero que sí es una enfermedad progresiva y mortal, que es el alcoholismo, Y que yo nunca- tú lo has escrito sobre tu Sí. condición de alcohólico. Yo nunca he sido anónimo. Cuando era borracho era bastante público y escandaloso. Y cuando dejé de beber se me ocurrió que como se me permite convivir con personas que tienen acceso a los medios y que yo mismo estaba publicando El agua de azar, había que aprovechar ese móvil para dar testimonio. ¿Dedicaste un agua de azar a eso? Sí, y a mis aniversarios siempre hago referencia a que sí se puede uno mantener en remisión. Y de los infartos lo que me ha permitido descubrir, lo digo sin coba, es que yo me siento a veces como Ebenezer Scrooge. No tengo la menor idea de cómo se sentía. Canción de Navidad de Carlos Dickens. Ay, en Se le aparecen los fantasmas y le permiten ver cómo sería la vida sin ti. Y Juan Villoro escribió una crónica hermosísima que sirvió de prólogo para una antología del agua de azar. De manera que yo ya sé lo que opina de mí, si me voy, uno de los mejores escritores que ha dado México. Y ustedes dos dieron muestras de ilimitada solidaridad para ayudarme, para visitarme y publicarme. Y eso es lo que me dieron los infartos. ¿Qué significa para ti esa reflexión, el cuerpo enfermo versus el cuerpo sano? Tengo un texto que se llama El habitante de mi cuerpo, Sí, lo porque conozco. adentro de mí hay un güey que no es gordo, que está totalmente enloquecido tocando, ¿no? ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí, por favor! Es el metrosexual que llevo dentro. Sáquenme de aquí. Si les parece bien, José Luis, muchas gracias por acompañarnos, a Jorge, a mí aquí. Aguantamos y continuamos esta conversación. Yo me quedo Por mientras supuesto. haya Twister, aquí. Muchas gracias y hasta mañana.